Vamos a dar un aplauso a Ofelia. Gracias, Ofelia. Gracias de verdad por entrarnos en el ambiente intelectual antes de iniciar esta actividad, que es de suma importancia, porque aquí vamos a aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque por dos razones. Primero, por el tipo de persona que vamos a escuchar, Miguel Reyes Sánchez, y luego por el título y la temática. Voy a decirles entonces unas breves palabras de nuestro invitado para que tengan una idea más o menos de su formación. Miguel Reyes Sánchez nos va a presentar la conferencia Océano de Tinta y Papel, Historia de la Navegación y el Desarrollo Marítimo Dominicano. Estamos ante un escritor, ensayista, poeta, historiador, profesor, jurista y diplomático dominicano, Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez 2021 y Premio Nacional de Historia José Gabriel García en el 2010 y 2015, así como otros galardones literarios de la República Dominicana. Es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. Primer dominicano en haber sido galardonado joven sobresaliente del mundo por la Cámara Junior Internacional. Sus libros se encuentran en las más importantes bibliotecas de todo el mundo, 8 de ellos entre los que se encuentran en El laberinto de las palabras, Travesías de un navegante, Desafíos de fin de siglo y Autonomía legal de los bancos centrales y otros más, fueron escogidos para formar parte de la bibliografía del Handbook of Latin American Studies de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Recibamos con un fuerte aplauso a Miguel Reyes Sánchez. Muy buenos días a todos. Lo primero, mi disculpa, porque tuve que venir a pie de la San Nicolás Perdomo Máximo Gómez hasta aquí. Un viaje largo. Santiago, por favor, toma esto. Ajá. Está abierto ahí. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre océanos de tinta y papel, historia de la navegación y su desarrollo marítimo en la República Dominicana. ¿Cómo fue la obra? ¿Cómo se estructuró? ¿A qué fuentes tuve que acudir? Y es una obra que ganó el Premio Nacional Eduardo León Jiménez en el año 2012, que la obra se publicó en 2011. El mar siempre ha provocado el ansia de la exploración y el temor a sus misterios. Los primeros hombres, en su necesidad de expandirse y conocer nuevos estadios, utilizaron los océanos como medio eficaz para alcanzar nuevos horizontes. Desde los remotos tiempos prehistóricos, el devenir del género humano pone de manifiesto los incesantes esfuerzos desplegados por los primeros pobladores del planeta con el fin de domesticar animales y adaptarse al hábitat que les circundaba, satisfaciendo así sus necesidades básicas frente a la inclemencia de la naturaleza y esforzándose por dominar los inmensos espacios terrestres en lo que con el tiempo erigieron naciones, estados, luego países y finalmente imperios. Las civilizaciones antiguas, una vez culminado el proceso de ocupar los espacios terrestres, ignorando tal vez que las 3/4 partes de la superficie del globo terráqueo estaba cubierta por agua, entonces se dedicaron a la conquista de las cuencas fluviales, de los lagos, de los mares, de los océanos. De esa forma surgió la talasocracia, una suerte de sistema a un tiempo naval, comercial y bélico, a través del cual los pueblos estaban en capacidad de extender sus dominios territoriales y ampliar la esfera de influencia de sus respectivos imperios.
La historia de la navegación está inserta en todas las culturas y en todas las civilizaciones. El mar constituyó para todos una fuente de recursos económicos y un medio de transporte, y además un arma estratégica y política. De la misma manera en que el hombre primitivo inventó el arco, la flecha, el hacha y la lanza para la pesca y la caza, al igual que otros instrumentos para su defensa personal, también sintió la necesidad de inventar otros artefactos y construir embarcaciones que les permitieran estar en condiciones de enfrentar y superar los continuos retos que el mar les planteaba. Los pueblos prehistóricos utilizaron piraguas y canoas de piel. Los cazadores alpinos construyeron los primeros palafitos, y los sumerios, con sus embarcaciones de vela, llegaron 3000 años antes de Cristo al actual Maranhão, en Brasil. Pero fueron los cretenses, los fenicios y los cartagineses los primeros en comprobar que quien dominaba el mar sometía sus costas y controlaba las ciudades portuarias. El hombre, en su afán por establecer relaciones comerciales con otros pueblos y en su cada vez más creciente necesidad de utilizar sus flotas navales para guerrear, obra defendiéndose de ataques foráneos, obra embistiendo adversarios a los que se proponían someter a sus dominios imperiales. Este axioma convirtió las aguas en escenarios de cruentas batallas en busca de la hegemonía del medio marino. En las guerras púnicas se pusieron en flotación las primeras embarcaciones dotadas con armamentos, erigiéndose Roma en el estado más poderoso del Mediterráneo. Tiempos después, en la época de las conquistas árabes y normandas, la construcción naval avanzará en su ingenio y su utilidad, usando los dhows para propagar el Islam desde la península arábica hasta el estrecho de Gibraltar. Aquí le voy a narrar una pequeña experiencia personal, que fue que a mí me tocó ir hace unos años a Emiratos Árabes Unidos, a Dubái. Y cuando yo veo los dhows, me puse tan contento y pedí que se me diera un paseo en un dhows, porque por estos predios no los encontramos. Mientras con sus dracares los vikingos alcanzaron los territorios europeos occidentales, y en el año de 967 los primeros descubrimientos americanos, llegando a afirmar el expresidente Jacques Chirac de Francia, que fueron los vikingos los primeros en llegar a América 5 siglos antes de Colón. Ahí vamos a ver cómo la historia se va nutriendo de que cada civilización va diciendo que fueron ellos los primeros en llegar en América, y efectivamente así fueron. El asunto con España fue la publicidad de la llegada y la colonización, pero más adelante ustedes verán. Más adelante encontramos la tesis de Gavin Meisen, quien afirma que el chino Chen He, entre 1421 y 1423, rodeó el continente americano, atravesó el Océano Atlántico, descubrió América, cruzó el Estrecho de Magallanes y fue el primero en circunnavegar el mundo. Todas esas proezas no quedaron registradas porque ellos no colonizaron. Real y efectivamente, en 1421, Chen He llegó a las costas americanas. Fue un descubrimiento. Sí está en los reportes chinos, pero no se encuentra físicamente en los reportes universales de que ellos fueron los primeros en llegar al mundo. Pero indudablemente el primer viaje transatlántico de Cristóbal Colón, apoyado por la corona castellana, fue un verdadero punto de inflexión en la historia de la navegación. Con este se inició la primera colonización del Nuevo Mundo en 1492, precisamente en nuestra tierra, en la Española.
Comenzaban los tiempos modernos y las embarcaciones que se construyeron a partir de entonces con la aparición de la navegación a vapor o con combustibles, y el acero en sus cascos estaban dotadas de mayor velocidad y capacidad para soportar las largas travesías y los duros asedios bélicos y comerciales. Pero el hombre ya no solo se conformaba con la posibilidad de avanzar en la navegación sobre el agua, sino también quería despejar la incógnita de las profundidades del mar y los abismos de los océanos, creando los instrumentos necesarios que le permitieran sumergirse y desplazarse por debajo de la superficie humana, surgiendo así una amplia gama de submarinos que van desde los más rudimentarios hasta los de propulsión nuclear. Al mismo tiempo que sucedían todos estos progresos en la navegación universal, se desarrollaba la vida en la isla española, que por la misma condición insular fue asediada en múltiples ocasiones por Inglaterra y Francia, que buscaban desplazar el gobierno colonial español. Esto llevó a múltiples incursiones marítimas, como las acaecidas en 1586 por el ataque del pirata Francis Drake, quien saqueó la ciudad de Santo Domingo. En 1655, el intento de invasión por la flota inglesa comandada por Penn y Venables. En 1656, cuando los franceses intensifican su campaña de adentrarse en la isla, logrando en 1697 por el Tratado de Ryswick que España le cediera el tercio occidental de la isla, y luego en 1795 por el Tratado de Basilea que se le cediera también la parte española de la isla. Los franceses permanecieron en la parte oriental de la isla hasta julio de 1809, cuando se restablece el dominio español. Luego, en 1822, luego de la independencia de José Núñez de Cáceres, que le llamamos independencia efímera, fuimos invadidos por Haití hasta la declaración de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Desde el nacimiento de la República Dominicana, en este libro vamos recorriendo la historia naval, las reminiscencias de la Marina Mercante Dominicana, que en su momento de esplendor llegó a ser una de las más importantes de América Latina. Asimismo, se estudia la importancia de los puertos nacionales, la evolución particular de cada uno de ellos y su gestión en la actualidad. Estructura de la obra. Tal como lo indica su título, el principio objetivo de la obra era estimular al lector a realizar una fascinante travesía intelectual, al final de la que podrá constatar la manera en que se originó y evolucionó la industria naval hasta alcanzar los más altos niveles de perfección tecnológica de la actualidad, primero a escala mundial y luego en el plano nacional. La obra consta de 4 capítulos, en lo que se va haciendo un discurso narrativo que permita apreciar cómo los precursores de la navegación, a partir de las civilizaciones más antiguas, como hemos visto, iniciaron sus actividades náuticas con el fin de dominar el mar y los océanos, mediante la construcción desde sencillas embarcaciones que se iniciaron en la era de las circunvalaciones, como las carabelas, y de las grandes exploraciones que condujeron en la postrimería del medioevo al descubrimiento, la conquista y la colonización de territorios hasta entonces desconocidos por el viejo mundo. El continuo progreso tecnológico y científico experimentado por la industria naval hasta la época contemporánea es prolijamente descrito a lo largo de la obra. Los sistemas de comunicación para la navegación se fueron modernizando, desde el código Morse, el radar, el sonar, los sistemas LOREN y DECA, hasta llegar a los modernos sistemas satelitales como el GPS. Cada capítulo lleva anexo un conjunto de comentarios que yo le denominaba el tema paralelo, y de notas explicativas que toman lectura más allá de la diversidad de informaciones que ofrece el mismo texto.
circunstancia que ha permitido a los lectores ampliar sus conocimientos respecto del arte de la navegación y del quehacer marítimo a escala planetaria. De la lectura del capítulo 4, donde se va desarrollando todo lo que es la historia de la navegación de la República Dominicana, el lector emerge con una noción objetiva acerca de todo lo que es la historia de la navegación dominicana. Aquí me entraron una página mal, pero eso es parte del folclore. Seguimos. Conviene resaltar que uno de los aspectos más relevantes del libro, que le confiere un valor agregado, entiendo, fue las maravillosas fotografías que fueron adquiridas sus derechos. El libro tiene más de 200 fotografías, estupendos grabados, espléndidas reproducciones de valiosos mapas antiguos y cartas náuticas que a manera de imágenes ilustran y complementan el contenido de la obra. Según la teoría historiográfica moderna, el uso adecuado de imágenes en determinados textos deviene de un instrumento indispensable, pues además de la función estética de las imágenes, estas representan un documento o testimonio histórico tan útil como cualquier otro vestigio del pasado, que en definitiva conformará el material con el cual el historiador reconstruirá la parte del pasado objeto de estudio. En tal sentido, tuvo un equipo editorial dirigido por Lourdes Periche y agencia creativa que nos ayudaron a una acertada selección de estos recursos visuales. Fue utilizado de forma óptima para enriquecer notablemente el libro, lo que posibilita a los amantes de historia y de cultura y de los legados navales que sea un apoyo invaluable para poder observar lo que significaban cada una de las situaciones que se presentaban. El proceso de investigación. ¿Cómo se hizo este libro? Cuando emprendí este trabajo de investigación fue en abril del año 2010. Se había contemplado la elaboración de una obra de unas 120 páginas en un plazo de 6 meses para celebrar el 90 aniversario de la naviera B&R, Baez and Rani. Esa naviera me contrató en medio de un concurso donde varios intelectuales dominicanos, historiadores, participaron. Teníamos pretensiones muy limitadas, un sucinto recorrido por algunos elementos del comercio marítimo internacional y su desarrollo en la República Dominicana. Sin embargo, en la medida que me fui adentrando en el proyecto, preferí estructurar otro tipo de libro, surgiendo una gama de temas que eran importantes tratarlos. Este estudio se convirtió en un gran reto literario, el mayor que hasta entonces había tenido. La obra se cuadruplicó en sus dimensiones al tomar la decisión propia de abordar no solo la historia de la navegación dominicana, sino la historia de la navegación universal y el desarrollo marítimo de la República Dominicana. Esto, desde luego, iba mucho más allá de la idea original de los contratantes y conllevaba un esfuerzo mayor. La obra adquirió característica enciclopédica, lo cual me obligó a disponer de mucho más tiempo del programado y a la inversión de recursos adicionales, incluso personales, para poder hacer la investigación. La primera fase tenía como propósito principal la recolección de información. El objetivo básico era ubicar la mayor cantidad de datos, la búsqueda de bibliografía, la indagación en Internet, incluso sobre investigaciones relativas a los temas, periódicos, revistas, artículos, gaceta oficial, colección de leyes y decretos, así como informes y documentos oficiales y privados. Para entonces iniciar el proceso de selección y decantación, adquisición de libros y fotocopiados del material que iba a utilizar. En la República Dominicana no había la bibliografía especializada que sirviera de sustento para la elaboración de una obra
de esta magnitud. Lo que me convidó, comprendiendo la importancia histórica de esta obra, a viajar con mis propios recursos a Barcelona, las Canarias, Madrid, Buenos Aires, Washington y Shanghái en China, con el objetivo de hurgar en librerías de esas ciudades. Era la única forma en que podía adquirir con relativa prontitud el material bibliográfico necesario. La librería náutica de la Fustería 12 en Barcelona fue visitada en varias ocasiones, encontrando publicaciones de mucho interés. La librería náutica de Aragón 28 en Palma de Mallorca, a la cual viajé desde Barcelona con el exclusivo propósito de adquirir 42 libros. La librería náutica Robinson en Madrid, donde también conseguí importantes obras sobre la marina mercante y la Organización Marítima Internacional. Y la librería El Pulpo Negro en la localidad de Bécar, en Buenos Aires, Argentina, donde para llegar tuve que hacer múltiples malabares por tratarse de una apartada localidad argentina, pues desde la capital federal solo se podía viajar en tren y luego de llegar al lugar había que esperar que un taxi pasara con intervalos de hasta 1 hora. Pero obtuvimos 18 textos que fueron primordiales en la obra. En todas estas librerías fueron adquiridos 137 libros de temas náuticos más variados, los cuales se utilizaron como bibliografía de consulta y fueron la fuente de muchas de las citas bibliográficas que se realizaron en toda la extensión del libro. Asimismo, visité múltiples bibliotecas y archivos donde encontramos importantes documentos y textos sobre los temas específicos como la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, la Biblioteca de Cataluña, la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, la Biblioteca Nacional de España, el Archivo General de Indias en Sevilla, donde tuvimos acceso a importantes documentos del Consejo de India y la Casa de Contratación, la Biblioteca Nacional de Argentina, la Biblioteca Nacional del Congreso de Argentina, la Biblioteca de Shanghái, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América en Washington. En esta obra, que se convirtió por más de 1 año y medio en eje de discusiones, angustias y alegría, se encuentran consignadas informaciones y referencias que nunca o rara vez han aparecido en otros libros, no obstante ser parte integrante de lo que ha venido sucediendo en la historia de la navegación, siglo tras siglo, donde los navegantes y las embarcaciones constituyen parte de una historia común. En estos océanos de tinta y papel se entrecruzan con sus olas, crestas y marejadas los más infinitos detalles de la navegación universal con la historia marítima en un estado insular, la República Dominicana. Muchas gracias, señores. Vamos a empezar un diálogo ahora, ¿verdad? Tenemos oportunidad de preguntas Tiramos una foto y de hacer comentarios. Aquí tenemos unos jóvenes del Liceo Joaquín Balaguer. Agradecemos a su coordinadora, Guillermina Capellán, que nos ha traído a estos chicos. Es mucha información para ellos. Sí, es mucha, es demasiado. Sé que recuerdan, ¿verdad?, esos fenómenos que él va mencionando, Cristóbal Colón, se acuerdan, ¿verdad?, de esos procesos históricos. ¿Alguno de ustedes ha despertado alguna curiosidad por lo que acaban de escuchar? ¿Algo que quieran preguntar, comentar, algo que aprendieron? Sin vergüenza, no es que le diga señor Rueda, pero que no tengan vergüenza alguna. Es una persona muy afable, muy conocedora, sobre todo muy investigadora, y hay que aprovechar ese conocimiento que tiene. Yo le voy a hacer la primera pregunta. Con gusto, qué placer. Océano de tinta y papel es un texto, ¿verdad? Ajá, es un libro. Premio. Sí. Es un libro de 400 y pico de páginas. Ya ustedes saben. Es un coffee table que pesa 12 libras. Madre mía, cuántas cosas. Entonces, estos chicos que tienen quizás su mira en ser intelectuales cuando crezcan, digan, a mí me interesa saber el periodo que abarca ese libro. O sea, empezó desde la época No, de la prehistoria. Prehistoria hasta la actualidad. Es toda la historia, pero vista desde la navegación. Cada una de las civilizaciones que existieron en la humanidad, todas están representadas en ese libro. O sea, todas las escuchen ese dato que es muy importante. Todas las navegaciones, desde la prehistoria
hasta el día de hoy están en ese libro. Y le digo algo mejor, señores, para todos. El libro está en internet. Ustedes ponen Océano de Tinta y Papel y pueden ver el libro completo, gratuitamente. Ahí no tienen que pagar nada. Sí, todos pueden verlo, sin ningún problema. Tenemos una pregunta acá. ¿Perdón? Me imagino que debe estar. En el carro estaba, pero fue que me quedé muy lejos y pesa 12 libras. Buenos días. ¿Cómo no? Yo quería saber exactamente, porque había un presupuesto para ese libro. Sí. Obviamente, con todo ese tipo de investigación que se hizo y el tiempo que sucedió, me imagino que eso se elevó enormemente. Por ahí anda mi inquietud. Sí, mire, recuérdese que era la naviera Bayer, una naviera con muchos recursos económicos. Ellos fue que lo patrocinaron para los 90 años de su fundación. Ajá. Ese era el regalo que ellos le querían hacer a todos los navieros del mundo a través del libro de que se hizo. ¿Qué sucedió? Llegamos a un acuerdo. Yo no me podía poner a esperar a que los recursos aparecieran. En el caso de los viajes, yo los cubrí. Mis viajes yo los cubrí yo. Para mí fue un gasto más que un beneficio, pero yo entendía la importancia de la obra. Ajá. Yo entendía la importancia de la obra. Ellos sí tuvieron que gastar mucho dinero, sobre todo en la compra de cada una de esas fotografías que aparecen ahí, los permisos. Y lo segundo, en las diagramaciones que se hicieron. Que no solamente bastó que una sola editorial fuera así, no tuvieron que pedir. Y lo tercero, y fue lo más grave, que cuando fuimos a imprimir el libro, ninguna editora en la República Dominicana pudo hacerlo. Las muestras que nos daban, se partía el libro, porque era de 400 y pico de páginas. Cada vez que lo tomaban, las muestras que nos entregaban se abría en el medio, o se abría en un lado. Entonces tuvieron que mandar a hacer el libro a España, realmente, y el libro se imprimió en España. Ya ahora en estos momentos yo entiendo que varias impresoras pueden hacerlo, varias editoras, sin ningún problema, pero en aquel momento fue imposible que en República Dominicana se hiciera. Fue de parte y parte, yo por la satisfacción de la investigación, más amor al arte que otra cosa, pero se hizo. ¿Con qué yo compensé? Con el premio nacional Eduardo León Jiménez, que tenía una dotación económica y casi fue equivalente al gasto que yo tenía en los diferentes viajes. Sí, sí. Una preguntita, señor Reyes. Quería inquietud en el momento del apogeo del desarrollo marítimo dominicano, ¿en qué posición estaría con el desarrollo de los otros, del desarrollo marítimo de los otros países? ¿En qué ranking más o menos? Mira, nosotros éramos los principales operadores de marina mercante en América Latina. La marina mercante de nosotros era una referencia hasta la conclusión del periodo de Trujillo. De ahí en adelante empezó a decaer porque no se le puso toda la atención a continuar. Como tuvimos tantos gobiernos de 6 meses, 3 meses, 1 año, esa situación se fue deteriorando. Porque algo muy importante, para tú tener una marina mercante, lo básico es la seguridad jurídica de que esas mercancías no se las vayan a robar, de que esos barcos puedan entrar y salir sin ningún problema, que no haya conflictos bélicos en los países, que haya organización de toda la parte de puertos. Y eso, en los momentos después de la caída de Trujillo, se distorsionó hasta mediados de los gobiernos de Balaguer, que no había un orden lógico en cada uno de los puertos. En Asia, okay. Ay, perdón, ya tiene el micrófono, ok. Y saber si mencionaste en su obra la historia de Marco Polo. Lógico, está Marco Polo, todo lo que hizo Marco Polo, están todas las civilizaciones y todos los navegantes, todos los navegantes. ¿La relación de Puerto Rico sería la de Cristóbal Colón? Sí, exactamente, pero déjeme decirle algo, dígame.
Si menciona también cuál fue el primer barco de aquí del país y qué significó para usted escribir esta obra. ¿Y qué? ¿Qué significó para usted escribir esta No, obra? no. Ok. Vamos a empezar de atrás para adelante. El significado de escribir esta obra entiendo que es la obra más relevante que he hecho hasta ahora. Tengo un compromiso en este momento que entiendo que va a desplazar la importancia por todo el tiempo que he estado administrando en la misma, pero sí, fue una obra que casi me vuelvo loco. Yo tenía 4 computadoras en la casa para que cada capítulo no se me confundiera con otro, en diferentes sitios. Entonces, los libros que eran del capítulo 4 estaban en la computadora del capítulo 4, lo del tren en el tren. Fue todo un diseño de cómo poder desarrollar una obra de esta magnitud. Y para mí fue una experiencia impresionante, impresionante, realmente. Cada capítulo lo chequeábamos, lo revisábamos hasta 5 veces después de diagramado. Cuando ya estaba definitivamente diagramado, autorizado y ya, buscábamos un corrector de estilo por si acaso había algo. Y después pelear con el corrector de estilo porque él quería cambiar algunas cosas que yo entendía que no se podían cambiar, sino que se tenían que mantener. En las embarcaciones de República Dominicana, propias, usted se va a sorprender. ¿Usted sabe cuál fue la primera embarcación con bandera dominicana realmente? La goleta Leonor, que fue a buscar a Curazao a Juan Pablo Duarte. Para que usted tenga ese dato. Y después tomaban bandera dominicana, no se construían en el país. Aquí no tenemos astilleros que nos permitan construir embarcaciones, sino que se compraban con el nombre internacional y cuando estaban aquí o el presidente de turno le ponía negro, un nombre, o se trataba de hacer alguna especie de consorcio entre varias personas para elegir qué nombre le ponían a esa embarcación. ¿Qué otras embarcaciones se bautizaron en la República Dominicana? Bueno, la goleta Presidente Trujillo, las diferentes goletas que llegaban a la República Dominicana, compradas internacionalmente, y se le daba un nombre específico para hacer el barco nacional, para hacer la insignia nacional de la navegación. El yate Angelita, para que usted sepa, es una especie de hito en la historia de la navegación dominicana. Ese yate se compró, uno de los más lujosos del mundo, y era el yate nacional. Se le cambió en un momento el nombre, se le puso Presidente Trujillo, luego para halagar a Angelita se le puso Angelita, y ahora mismo sigue navegando, y se llama Ciclo, Ciclo del mar. Entonces, ¿qué sucede? Con esa embarcación, la tiene un proyecto turístico que da vueltas por varias islas y la trae. La isla de República de Santo Domingo no se encuentra dentro de ese ciclo, aunque ha venido en varias ocasiones a la República Dominicana. Doña Asia, ajá. Sí, sí. Muy jovencito, Sí, sí. principio de los 80, la ley con Así es. muy satisfecha de ver todo tu logro. Gracias, gracias. Desde pequeñito, desde jovencito. Sí, gracias. Un admirador y un investigador de Gracias. los libros. Sí, yo la molestaba mucho a usted. Muchas gracias, doña Asia. Así es. Bueno, felicitando a usted, Miguel Gracias. Reyes, por este aporte que nos está dejando. Alex Forestieri, gestor cultural del Museo del Hombre Dominicano. ¿Cómo no? Me gustaría que por favor usted nos intercambiara sus impresiones acerca de la ruta americana, específicamente el Canal de Panamá, si hubo alguna experiencia, por ejemplo, con las Antillas, Miami, esas partes que son, si tenemos algo en el Cono Sur, ¿qué le llamó la atención o qué son alguna experiencia desconocida que nosotros... Mira, podríamos pasar el día entero hablando de eso,
pero te voy a resumir rápidamente. Con el canal de Panamá, yo fui a verlo en persona para tener una idea clara, porque yo no entendía mucho el sistema de esclusas. Me pusieron el mismo administrador del canal a explicarme cómo pasaban los barcos y cómo eran las esclusas. Incluso fuimos en helicóptero para ver lo que quería hacer el canal de Darién por Nicaragua, que se empezó a hacer y nunca se terminó. Pero llegamos a ver cómo había avanzado la obra, hasta dónde había llegado y dónde habían parado. Para no cansarte el cuento, después de yo explicarle qué era lo que yo estaba haciendo y por qué yo estaba pidiendo que me enseñaran todo eso, el gobierno de Panamá me hizo un ofrecimiento formal de que yo escribiera una obra sobre el canal de Panamá. Pero me dijeron al mismo tiempo, ¿usted sabe por qué esta obra no está hecha? Porque todo el que ha emprendido la obra se muere antes de terminarla. Yo, bueno, miren, lamentablemente yo no estoy en eso por ahora. Y se la dejé y no se ha hecho la obra. Parece que hay un mito internamente, no se ha hecho una obra sobre la historia del canal de Panamá. Eso es increíble, increíble. Bueno, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, porque yo tengo ahora mismo 4 obras en progreso, imagínense. Para mí es muy difícil asumir eso. Pero sería interesante, a mí me gustaría en un futuro. Bueno, sí. Creo que está de más volverlo a felicitar, porque lo siento comprometido con la historia y la cultura dominicana. Sí. Lo siento muy comprometido. Y eso para estos chicos que van en ascendencia vale mucho, porque siempre se le cuenta una parte de la historia. Sí. Nunca se le cuenta la historia tal como es. Y siempre hay lagunas a la hora de cuando tú vas a debatir con ellos, hay preguntas que en realidad no encontramos la forma de cómo responderla, porque no tenemos la base. Sí. Pero usted hoy nos ha dado esa base de cómo, y me comprometo en leer su libro. No, y vamos a comprometer a los jóvenes también de que busquen mis artículos todos los miércoles en el listín diario debajo del editorial. Son lecciones de historia cortitas de 500 palabras y pueden leerlas rápido. Y ahí yo digo cosas que no se habían dicho antes normalmente. Me comprometo a eso. Sí, y se lo reparte a todos. Gracias. Sí, señores, la importancia es investigar, que tengan siempre ese espíritu de investigar qué pasó en nuestro país, qué pasó en la historia universal, no importa qué, pero investigar siempre, para tratar de nutrirse de las informaciones que se presentan. A veces las informaciones no son las reales, a veces las informaciones están distorsionadas por algunos intereses. Lo importante es ustedes ir descubriendo cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y eso lo va a ayudar a enfrentar el mundo cada día. Muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que para nosotros es muy importante tener personalidades como usted en la Feria del Libro. Le agradecemos su tiempo, su esfuerzo. Gracias. Por venir, no solo por preparar el material, sino por la buena disposición que ha tenido de venir a la Feria del Libro. A ustedes, pues sigan disfrutando lo que queda de la feria, que es el último día. Y vamos a invitar a los niños que se pongan el centro. No, eso le iba a pedir que no me fueran, que quiero una foto con ellos. Pero también la primera foto. Sí.